de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indomito inca prefiriendo morir legó a su raza la gran herencia de su valor. Con toda la provincia de Guarmey. Esa noche se encuentra presente con nosotros el compañero Alan García Pérez para compartir con ustedes las propuestas, y para darle la bienvenida vamos a invitar a nuestro secretario general del Partido Aprista Peruano, Pablo Martín Mendoza Chávez, a quien vamos a recibir con fuertes palmas. ¡Fuertes las palmas! Buenas noches, compañero presidente, doctor Alan García Pérez. Bienvenidos a la provincia de Guarmey. Y Guarmey le recibe para escuchar el plan de gobierno, y que estamos seguros, con esta plaza llena, y que con todo el apoyo de la ciudadanía de Guarmey, nuevamente llegará a ser presidente por tercera vez. Bienvenido, compañero presidente, doctor Alan García Pérez. Guarmey te recibe con los brazos abiertos, compañero. Conciudadanos, compañeras y compañeros, pueblo de Guarmey, muchas gracias por su generosidad de esperarme hasta esta hora para tener este encuentro en el cual quiero saludarlos y ratificarles las convicciones y las viejas banderas del aprismo de Haya de la Torre, que levantó hace 90 años la propuesta de una democracia de pan con libertad, de una democracia para los más humildes, y que jamás traicionó su cometido, dejándonos la obligación de continuar su camino. Y hoy vengo, tanto tiempo después, pero con la misma fe y la misma ilusión, a saludarlos y a decirles que otra vez el aprismo toma su armadura, comienza su batalla, y estén seguros que alcanzará la victoria junto al pueblo por la democracia del pan con libertad. Por eso quisieran esta noche saludar al pueblo agricultor, al pueblo pescador, al pueblo de los asentamientos humanos aquí en Guarmey, y traerle una convicción y una fe que me alienta. Con toda la vida empeñada en el aprismo y toda la experiencia adquirida, puedo traerle una afirmación de esperanza, de certeza y de confianza. El Perú volverá a crecer con más velocidad, pero también con más seguridad ciudadana y con más justicia social. Vengo a traerles la confianza de que nuestra patria puede dar un nuevo salto productivo, de empleo, de justicia, y afirmar su seguridad ciudadana para mejorar la calidad de vida de todos los hogares del Perú, para continuar con más velocidad el camino de la construcción de una sociedad mejor. Recuerdo que vine a la inauguración de esta Alameda alguna vez. Recuerdo que vine a inaugurar los 42 kilómetros de la carretera Guarmey-Guampa. Y sé que vendré para llevar esa carretera hasta Aija. Y sé que vendré para inaugurarla. Porque estoy convencido, como lo he dicho, que nuestro país tiene todas las condiciones sociales y económicas y políticas para poder
disminuir su pobreza hasta más allá del 10%. Estoy convencido que el primer y gran objetivo que podemos plantearle a la patria es que el año 2021 el Perú tendrá menos del 10% de peruanos pobres. Y no hacemos esta oferta de manera gratuita o gaseosa. Durante el gobierno del pueblo, que fue su gobierno, crecimos con velocidad y logramos que la pobreza, que era de 48%, se redujera al 28%. Y eso lo aceptan todos, aún los adversarios y los espectadores internacionales saben que fue verdad. Y eso significa que nosotros logramos reducir en 20% la pobreza. Ahora nos proponemos que de 23% en que está, baje hasta menos de 10%, baje 13%, y entonces 5 millones de peruanos puedan salir de la pobreza en la que todavía están. Eso es posible de lograr, pero para eso necesitamos establecer programas sociales como el hambre cero. Necesitamos ayudar al campesino, el más humilde, al comunero más pobre. Necesitamos desterrar la desnutrición infantil con programas efectivos, y necesitamos mejorar la condición de nuestros viejos, mejorando las pensiones de la ONP, que los ha abandonado y los ha condenado a pensiones irrisorias y pequeñas. Con esos instrumentos lograremos reducir la pobreza por abajo del 10%. Ese es nuestro primer objetivo social. Pero para eso necesitamos que el Perú crezca, porque sin desarrollo no hay empleo, no hay impuestos, no hay recursos con los que hacer obras. Y estoy convencido que lograremos crecer cada año más del 6%. Y no me engaño, porque durante nuestro gobierno el Perú creció más del 8% cada año. Eso que causa hasta ahora la envidia de algunos adversarios fue posible porque se puso en marcha la velocidad del crecimiento. Porque cuando al país se le deja trabajar, el Perú prospera, el Perú invierte, el Perú crece. Y tenemos que terminar con todas las trabas que ahora se han puesto. El Estado debe trabajar y dejar trabajar a los demás peruanos. El Estado debe limpiar de trámites, de obstáculos, la mesa para que todos puedan invertir en el futuro. Y el Estado tiene que hacer obras con más velocidad. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? ¿Por qué se ha detenido la velocidad de obras en pavimentación, en agua potable, en electrificación, en creación de empleos? ¿Por qué? Tal vez por falta de experiencia. Y si eso falta, aquí está el APRA con su experiencia para recomenzar el camino. Por eso, cambiando el ambiente nacional del desorden y el caos en que está, hacia la confianza y la seguridad, nosotros lograremos atraer de los pequeños, de los medianos, de los grandes, inversión para crear 2,5 millones de empleos. Cuando he hecho esta segunda propuesta, crecer más del 6% y crear 2,5 millones de empleo, han respondido los deprimidos, los desanimados: no se puede. Y yo digo, sí se puede. Claro que se puede, y el país lo ha hecho antes. Y si lo hicimos antes, lo vamos a hacer mejor ahora. Eso se los juro y se los garantizo. ¿Por qué? Dejando que la inversión se emplee en la patria, lograremos tener recursos para hacer muchísimas más obras. En el gobierno anterior, con los municipios trabajando, con las regiones actuando, con los ministerios invirtiendo. En verdad les digo que se hicieron 152,000 obras. Desde muros de contención pequeños, revestimiento de canales muy pequeños,
hasta grandes carreteras o medianas carreteras como la de aquí parten 42 kilómetros. Se hicieron obras y en esas obras hubo empleo, en esas obras hubo desarrollo y crecimiento, y eso se puede volver a hacer si el Estado actúa con eficiencia, con decisión, sin temor. Nosotros dimos decretos de urgencia para terminar con todas las trabas y demoras, porque el pueblo no tiene por qué esperar la incapacidad de los gobernantes ni su temor. Y ustedes ven que por poner luz a 15.000 pueblos se dieron decretos de urgencia, pero tienen luz. ¿Me enjuiciarán a mí? No me interesa, ellos tienen luz y ese es el objeto de mi vida, que el pueblo tenga cosas. Y vamos a demostrarles con una nueva victoria que el país puede ir mucho más rápido, que el pueblo puede tener mucho más empleo, que se puede reducir mucho más la pobreza y el dolor del pueblo. Pero crecer y reducir la pobreza necesita un tercer elemento fundamental: aumentar la seguridad ciudadana. En las grandes ciudades, como Trujillo, por ejemplo, se ha convertido en un dolor profundo y diario para las familias. No puede ser que haya avanzado de esta manera la delincuencia en nuestra patria. ¿Por qué se ha duplicado? Ha subido 80% el número de delitos que se denuncian en las comisarías. Y el Estado aparece inerme, impotente, incapaz de responder a este crecimiento. Yo a veces pienso que este desorden social nace del desorden de la cabeza política del Estado, porque cuando se ve incapacidad y falta de conducción, cuando se ve dos cabezas entorpeciéndose arriba, el delincuente aprovecha, el delincuente avanza, la actividad del pandillaje prospera. Y lo que nuestro país necesita, orden paternal, pero autoridad necesita nuestra patria. Yo vengo a decirles a ustedes, tengo la seguridad de que el país crecerá 6%, pero también les garantizo que en 12 meses podremos tener resultados, haremos retroceder a la delincuencia y pondremos de rodillas a los delincuentes para que no sigan amenazando a las familias del Perú. Los especialistas en el no se puede dicen siempre, es imposible. Yo digo, sí es posible. Y les demuestro matemáticamente cómo sí se puede. Nosotros tenemos 130.000 policías, pero como tenemos el sistema de 24 por 24, es decir, un día sí y otro día no, entonces solo tenemos la mitad de los policías que deberíamos tener, porque un día son policías y al otro día están libres. Entonces necesitamos comprar su día libre, pagarles todo el mes y tenerlos los 30 días al servicio de la gente, pero los 30 días en la calle, cuidando a la gente, con metas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Y es importante que se sepa. Tenemos 130.000 policías y en las 1.459 comisarías que hay en todo el Perú, solo tenemos 37.000 policías por el 24 por el 24. Y de esos 37.000 policías, muchos están en labores administrativas, haciendo guardia en la comisaría. Y muchos están cuidando ministerios, muchos están cuidando bancos o están cuidando fronteras. Toda esa labor tiene que hacerla la Fuerza Armada, para eso tiene armas. Y que los policías en mayor número salgan a patrullar las calles. No es posible que apenas 18.000 policías patrullen las calles del Perú. De manera que matemáticamente tenemos mucha más eficiencia policial si es que sabemos utilizarla y comandarla. Pero no solo la policía, con mejores armas, con mejores cámaras de televisión o vehículos. Hay que sumar a ella la capacidad de acción de 120.000 hombres de las Fuerzas Armadas que nosotros pagamos, que son del Perú, a las que no hay que tenerles temor y que tienen que tomar un rol
ante ese enemigo inmenso que está creciendo, que es la delincuencia común, y que si no la detenemos ahora, pasaremos a ser como esos países centroamericanos, donde los delincuentes son los que mandan la vida de los ciudadanos. Es ahora o nunca el momento de detenerlos. Y a los 130.000 policías hay que sumar los 120.000 hombres de las Fuerzas Armadas, y eso da 250.000. Más 100.000 serenos que tenemos en el Perú, da 350.000. Más 120.000 hombres de la seguridad privada que tienen mejores vehículos, mejores medios de comunicación y armas que la policía, tenemos 470.000. Los ponemos a todos en coordinación, los enfrentamos a la delincuencia y la ponemos de rodillas. Si hay comando, si hay decisión, y hay camiseta en favor del pueblo y su tranquilidad. Lo siento, aunque no es mi primera voluntad y mi primer deseo. Yo me eduqué con Aya de la Torre en querer hacer transformaciones sociales, en querer construir carreteras, en hacer obras, puertos, desarrollo productivo, generación de empleo, mejor seguridad social. Todo eso es bello. Pero si la responsabilidad lo llama a uno a ser jefe de la seguridad ciudadana, pues tendrá que serlo. Esa es mi responsabilidad política. Por consiguiente, yo me comprometo ante ustedes. Denme 12 meses y con una mejor organización policial y de la Fuerza Armada vamos a hacer retroceder a la delincuencia para la seguridad de sus hijos y de sus familias. Por eso, crecimiento, empleo, reducción de pobreza, seguridad, pero también propiedad para los más humildes. Nuestra patria tiene, he dicho, una fractura social que se está profundizando, porque el modelo de desarrollo es bueno, pero tiene que ser compensado, corregido. Está muy bien que haya inversión, que vengan capitales, pero tenemos que asistir también a los que no tienen capitales. Y en el pueblo y en el Perú, por ejemplo, hay 1 millón de viviendas humildes en tierras que fueron, como dicen, invadidas, ocupadas, pero después construidas con el trabajo de ese pueblo. Y pasan los años y los años en los procesos judiciales donde se exige un precio o se discute quién era el dueño. Y nunca el propietario que construyó es dueño de su vivienda. Hay en el Perú 1 millón de viviendas, 1 millón, que no tienen título, que no existen económicamente, jurídicamente. Esa es una riqueza popular que se le niega a la gente. Entonces, otra de las ofertas del aprismo es titular ese 1 millón. Cambiar la Constitución y las leyes en lo que sea necesario para darle su título, que pueda ir a un banco y pedir un crédito, que pueda venderlo, que pueda entregarlo a sus hijos. Eso es riqueza popular. Pero esos 100.000 millones de soles no existen porque no hay título jurídico. De manera que allí tienen una forma de impulsar el desarrollo económico sin gastar dinero, simplemente reconociendo una realidad y obligando a los bancos a prestarle dinero al propietario humilde que lleva su título de propiedad como garantía. Entonces hemos dicho, titular en los terrenos del Estado rápidamente, como ya en Chinecas, en Nuevo Chimbote, restableciendo un decreto supremo que dimos nosotros. En los terrenos del Estado automáticamente y sin costo, gratuitamente, se le puede dar su título a la persona porque es el Estado el propietario. Y cuando hay terrenos donde aparece un propietario de hace 200 años que se acuerda que era propietario del cerro porque su abuelo ascendiente era propietario de ese cerro, entonces hay que cambiar la Constitución para que el que construyó en ese cerro sea dueño de su casa. Y yo he dicho, el artículo 70 de la Constitución dice que la propiedad es sagrada, que es inviolable. Muy bien, que a nadie puede privarse
de su propiedad sin pagarle previamente con un juicio el valor. Muy bien, pero vamos a ponerle un párrafo que diga, con excepción del saneamiento físico legal de los asentamientos humanos. Y entonces la Constitución cambiará. Si ahora dice, pague primero y titule después, vamos a cambiarla para decir, titularemos primero y le pagaremos después, porque primero está el derecho del pueblo a ser propietario del hogar en que vive. Y yo estoy seguro que este planteamiento nadie se atreverá a negarlo. Entregaremos ese proyecto de ley inmediatamente y a ver si el Congreso se atreve a decir no. A ver si alguna fuerza política se enfrenta a la voluntad del pueblo. Estoy convencido que no podrán, porque necesitamos rescatar para los más humildes la riqueza. Y por eso he hecho otro planteamiento, que es el quinto, el canon comunal. El Perú ha tenido una trágica historia para los campesinos y los comuneros. Cuando llegaron los conquistadores, tomaron las tierras planas con agua. Ellos eran los que vencieron en la guerra. Entonces se quedaron con el Valle del Chicama, el Valle del Chira, el Valle del Rímac, el Valle del Santa. Allí hicieron sus haciendas. Y a los indígenas los empaquetaron en lo que llamaron comunidades campesinas, que no eran del Perú, sino que trajeron de España como modelo, y los enviaron a los cerros. Pero pasaron 5 siglos, y en 5 siglos se descubrió que la verdadera riqueza estaba debajo de esas cordilleras y de esos cerros donde no había agricultura. ¿Pero qué ocurre? El campesino es dueño del terreno pedregoso de encima, de la piel, pero los minerales que hay abajo son del Estado, y el Estado se los entrega a una empresa a cambio de impuestos. Y el campesino ve que la empresa gana, que el Estado gana, pero que él sigue siendo pobre 5 siglos. Por eso se levanta, por eso obstaculiza la minería que necesitamos. Pero el campesino se enfrenta a ella porque sabe que seguirá siendo pobre con este modelo que está agotado. Y entonces yo digo, vamos a hacer que el campesino participe directamente en la riqueza del subsuelo que está bajo sus pies. Vamos a crear un canon comunal que le dé a cada comunidad, sin burócratas ni gobiernos regionales de por medio, dinero para que compren sus tractores, compren sus camiones, hagan sus represas, revistan sus canales, eduquen a sus hijos en las universidades. De esa manera cerramos la fractura social, igual que la cerraremos con los títulos de propiedad. Ese es un objetivo que el aprismo plantea. Y necesitamos además corregir graves problemas que afectan al pueblo. Uno de ellos, las AFPs, los fondos de pensiones, que fueron establecidos en el gobierno del señor Fujimori para sustituir a la ONP, al sistema público de pensiones. Y lo que ocurre es que cada mes al que trabaja lo obligan a ahorrar una partecita de su sueldo en la AFP. Y pasan los años y los años y al final recibe, como todos recibiremos, una pensión de este tamaño. Por varias razones. Primero, porque la ONP ha calculado que todos viviremos 110 años. Y entonces, como la vida será tan larga, hay que dividir la pensión posible en muchos más años. Le toca una pensión de este tamaño. Y uno que se jubiló después de 20 o 30 años de cotizar va a recibir 300 soles al mes, si es que lo recibe, porque va a vivir hasta los 110 años y hay que guardar el dinero. Eso es un abuso. Pero además es un abuso que se obligue a los peruanos a mantener su dinero, que es de ellos, en la AFP. El ejemplo es muy claro. Si yo quiero tener mi vejez protegida, lo mejor que puedo tener es una vivienda. Porque si llego a mayor y me pagan una pensión de este tamaño, no alcanzo a pagar ni un cuartito en el que vivir. Entonces, necesitamos restablecer el derecho
de todos los aportantes y trabajadores a retirar una parte y pagar su cuota inicial de la vivienda. Y eso tiene muy buenas consecuencias. Primero, que da más seguridad para cuando uno sea viejo. Pero en segundo lugar, reactiva la construcción. Si 200.000 o 300.000 peruanos, son 6 millones en las AFP. Si 1 millón de peruanos saca una cantidad y paga cuotas iniciales, se reactiva la construcción de viviendas. Entonces hay más trabajadores. Entonces el Estado gana más impuestos. Entonces todos los que compran una vivienda tienen una protección mejor en su vejez. Una protección mejor que la exigua pensión que les van a pagar. Nosotros hemos propuesto eso y yo estoy muy feliz porque se ha vuelto un tema de discusión nacional, porque ya votaron al superintendente que estableció que podíamos vivir hasta 110 años y entonces las pensiones no van a bajar en enero, y porque ya se está reconociendo que todos tenemos el derecho de retirar nuestros fondos y usarlos como mejor creamos y como nuestra libertad de peruanos lo establezca. Lo que significa, queridos conciudadanos, compañeras y compañeros, que cuando se dicen cosas sensatas y buenas, no se necesita ganar las elecciones. Las tienen que cumplir, las tienen que seguir. El partido aprista siempre ha dicho cosas sensatas y buenas y por eso está hace 90 años en la historia del Perú y por eso seguirá otros 90 años en la historia del Perú. Y si hablamos de AFPs, también tenemos que hablar, a la vista de algunos bancos, también tenemos que hablar de los intereses que se cobran por las tarjetas de crédito. Pero nos han tomado por tontos a los peruanos. A un joven lo llaman por teléfono y le dicen: te ofrezco una tarjeta con 3.000 soles de crédito. Y el joven ilusionado va y saca los 3.000 soles y no sabe que terminará pagando 120% por esos 3.000 soles. Es decir, que terminará pagando 7.000 soles por los 3.000 que le prestaron. Y entonces la pregunta que yo hago es muy simple. ¿Por qué usted, que cobra 40 de interés en Chile, le cobra a mis compatriotas 120? La misma empresa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿Por qué abusa usted aquí? ¿Será que en Chile hay un Estado que defiende mejor a los chilenos? Bueno, es la hora desde el 28 de julio de un Estado que defienda mejor a los peruanos y obligue a bajar esos intereses. Necesitamos entonces crecer, reducir la pobreza, tener seguridad ciudadana, cerrar la brecha social, dándonos los comuneros canon comunal, disminuyendo el abuso de las AFPs y los intereses de las tarjetas de crédito y consumo. Necesitamos integrar a la juventud a través de un nuevo instrumento que fomente su educación, sus títulos, porque hay 300.000 jóvenes que ya terminaron toda la carrera y pasan años sin poder graduarse, porque el grado cuesta y exige tiempo que no tienen. Necesitamos entonces impulsar las organizaciones juveniles, convertirlas en productivas y hacer todo eso al mismo tiempo que el Estado vuelve a construir en favor del pueblo. Yo tengo orgullo de los 15.000 pueblos electrificados, claro que sí. Tengo orgullo de las obras de agua potable que se hicieron, claro que sí. Tengo orgullo de los 10.500 kilómetros de carretera asfaltada, claro que sí. Tengo orgullo de los 52 grandes colegios emblemáticos y del gran colegio mayor presidente del Perú, claro que sí. Tengo orgullo de lo hecho en favor de los humildes, porque para eso es el aprismo, para trabajar en favor de los más pobres. Es el partido del pueblo. Eso lo siento con orgullo, ser miembro del partido del pueblo. Por eso vengo a traerles certeza, confianza, esperanza, fe. El mundo
es favorable al Perú a pesar de lo que dicen. La economía mundial sigue creciendo. Algunos países tienen problemas, pero el conjunto de toda la economía mundial crece 3% cada año. Y miren, los chinos, que son 1.400 millones de chinos, acaban de decidir que pueden tener 2 hijos. Antes solo podían tener 1. Eso significa que en los próximos años habrá 300 millones más de chinos, 10 veces la población del Perú. Pero eso significa que ellos se preparan a seguir creciendo, comprando minerales, comprando productos agroindustriales, comprando metalmecánica para toda esa enorme población. Ese es el anuncio que tenemos. Y un país inteligente es el país que sabe entrar en esos mercados y dar trabajo a su gente, traer las industrias de ellos para que produzcan aquí. La matemática es muy simple. Nosotros les vendemos hierro de Shougang, por ejemplo, pero ese hierro tiene un costo de 20% de transporte hasta China. Subió 20% su precio. Allá lo transforman en un automóvil o un tractor y nos lo venden. Pero ese tractor paga 10% de costo de transporte. Es decir, que en ida y venida del hierro convertido en tractor hay 30% de sobreprecio. Señor, ¿por qué no trae su industria aquí? Y desde aquí damos trabajo a los peruanos y le vendemos a los chilenos, a los ecuatorianos y a los colombianos. Esa es una matemática simple, pero necesita la decisión del gobierno. Necesita la convicción de saber actuar económicamente. Tenemos todas las condiciones internacionales favorables. Nuestros vecinos ya han demostrado que no saben aprovechar eso, ni Venezuela, ni Argentina, ni Brasil. Pero el Perú es más inteligente, sí puede aprovechar en favor de su gente, de sus jóvenes y de su futuro. Y tenemos recursos internos, lo que necesitamos es cerrar la brecha social y lanzar nuestra capacidad productiva para generar empleo y reducir la pobreza. Esa es mi fe. Y estoy convencido, si con la ayuda del pueblo y la voluntad de Dios, que al final es todopoderoso, el APRA puede lograr la victoria, cumpliremos todas estas propuestas. Creceremos más del 6%, reduciremos a menos del 10% la pobreza, crearemos millones de empleos y lo que es fundamental, le daremos alegría y esperanza a la gente, porque la esperanza y la alegría son el instrumento básico para que el país tenga confianza en su futuro y pueda construirse. Yo los saludo y estoy seguro que podremos impulsar no solo la carretera hasta Aija, y una vez llegados a Aija, esa famosa represa de Ángel Cruz que podría permitir más agua para toda esta zona y la costa. Estoy seguro que podemos hacer ese parque industrial de la zona norte con la que sueñan tantos pobladores. Estoy seguro que podemos hacer un verdadero hospital en favor de los pobres. Ese es el objetivo y la confianza que les traigo, y para eso les pido el respaldo de sus corazones y la fuerza de sus votos. ¡Viva Guarmey! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el APRA! ¡Viva! Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas sobre la muerte verá llegar. Ricas montañas, hermosas tierras, mis sueños playas, es mi Perú. Fértiles tierras, nubes nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. A la Perú, a la Perú.
raza noble y humilde por tradición. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas o bien la muerte verá llegar.